de primer año, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Como siempre, tengo que empezar mi trabajo llamándole, felicitándole a algunos alumnos y a algunos otros y llamándoles la atención. Porque tan solamente menos del 50% están presentando sus trabajos, están desarrollando sus actividades, menos del 50%. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Señores padres de familia, por favor, hay que supervisar, hay que vigilar, hay que controlar el trabajo educativo que están haciendo nuestros hijos o no lo están haciendo. ¿Por qué? Yo les he pedido y les he dicho bien claro, ustedes tienen que dedicarse y tienen que concentrarse en su trabajo educativo. El profesor está explicándoles y ustedes en su cuadernito van anotando los puntos que creen por conveniente, los puntos que no están entendiendo o no están aprendiendo. Y para aprender, ustedes tendrán pues que crear su propio método de aprendizaje, su propia técnica de aprendizaje. Ustedes tienen que hacer eso, a ver qué método de aprendizaje, qué técnica es lo que más aprendo, con qué técnica. Voy a crear mi propia técnica, de repente en un ambiente determinado, porque la mente se acostumbra, se habitúa en ese ambiente, sin querer, queriendo agarra y empieza a captar, a aprender. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. En segundo lugar, ya la semana que viene, lo estoy revisando, voy a subir, digamos, las notas de ese pequeño examen que les tomé la semana pasada. ¿Sí? Entonces es cuestión de paciencia nada más. Vamos a tratar ahora de un punto muy importante. Sobre todo, los niños y las niñas siempre preguntan en casa, en la comunidad educativa, en la comunidad local, el por qué, el para qué y el cómo suceden las cosas. Esos niños de 5, 6 años, 8 años, 12 años, siempre preguntan, y niñas, el por qué, el para qué y el cómo de las cosas. Y los filósofos, que chiquitines todavía no entienden lo que es la filosofía, han manifestado de que los niños y las niñas son los que mejor filosofan. ¿Por qué? Porque hacen una serie de preguntas. El por qué, el para qué y el cómo. Si no, vamos a ir observando a partir de la fecha. Un niño de 6, 7 años, 8 años, 10, 11, 12 años siempre pregunta, papi, ¿qué hijito? ¿Por qué, ah? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué no salimos de la casa ya como 5 meses, 6 meses? ¿Qué es lo que está pasando? Hay la pandemia, pues. ¿Y qué es eso? Preguntan, ¿sí? Indagan siempre, ya sea al papá o a la mamá o a los hermanos. Ya pues, vamos a salir, ¿por qué no salimos? ¿Por qué estamos concentrados aquí? ¿Por qué y para qué? Son los que mejor filosofan. ¿Sí? Entonces, viendo esa cuestión de filosofar, es aspecto ya cognitivo, es un aspecto ya cultural, es un aspecto de identidad cultural. Y la cultura, ¿qué cosa viene a ser?
La cultura viene a ser toda creación espiritual, toda creación mental que realiza el hombre a través de su vida. Y no hay cultura sin civilización. La cultura es la vida mental y la civilización viene a ser la vida material, el mundo objetivo. Entonces, si es que faltase uno de estos dos elementos, no habría conocimiento. No hay conocimiento, pues. No hay esa vida cultural, no hay esa vida cognitiva. Si existe tan solamente el sujeto y no existirían los objetos, ¿a quién conocería ese sujeto? ¿A qué elementos del mundo exterior conocería ese sujeto? A nada, pues. Si no habría esta carpeta, si no habría las sillas, si no habría este lápiz, entonces el hombre ¿a qué va a conocer? No hay mundo material, no hay lápiz, no hay etcétera, etcétera, que lo requiere para utilizarlo, para manejarlo. Muy bien. Y si existe tan solamente el mundo material y no hay el mundo espiritual, tampoco, pues, porque ¿por quién va a ser conocido esas materias? ¿Por quién va a ser conocido esas carpetas? ¿Por quién va a ser conocido en el laboratorio todos los objetos que existen? Por nadie, pues. Entonces tiene que haber una interrelación, tiene que haber la existencia de estos dos elementos para que exista conocimiento, el sujeto y el objeto. No tiene que faltar ninguno de estos dos elementos. ¿Me han entendido, chiquitines? Está bien fácil, hijito. Por ejemplo, tú puedes conocer en tu casa todos los objetos, todas las cosas materiales. Puedes conocer. Y si es que no existiría el sujeto, esas cosas materiales que existen en la comunidad familiar, educativa, ¿por quiénes va a ser conocido? Por nadie. Entonces, es importante la interrelación entre el conocimiento, el sujeto y el objeto. Tomando en cuenta eso, vamos nosotros a hablar sobre la identidad cultural. ¿Qué diablo estamos entendiendo por identidad cultural? ¿Qué cosa es la identidad cultural? Ah, profe, fácil, pues. Es el sello característico de una persona. ¿Tú por qué te identificas y tus amigos te conocen en la comunidad? En la casa, en la familia te conocen. ¿Cómo y por qué te identificas tú? Tienes tu sello característico, tienes tu sello personal. Por eso dice, es el sello característico de un sujeto, de una persona, de un grupo y además de un pueblo, de una región, de un país. Esa es la identidad. Por ejemplo, alguna persona que le gusta mucho la lectura y es un hombre culto, esa es su identidad, pues. Cuando preguntan, oye, el que está viniendo por ahí, ¿qué tal? Ah, es un chico muy, muy caballero. Se identifica porque es culto, lee mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y el grupo social, hay 4 grupos en un espacio. Grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Cada uno de estos grupos tiene su propia identidad. Cada uno de estos grupos tiene su propia característica. Claro, cada uno de estos grupos tiene su líder. Cada uno de estos grupos saben perfectamente quién siempre es puntual y responsable y quién siempre llega tarde. Claro, pues, cada grupo se identifica. Y de un pueblo o una región
la región, por ejemplo, la provincia de Barranca, ¿por qué se identifica? Por su aspecto comercial, por decir, por sus actividades en cuanto se refiere a las tiendas o a la venta de las pollerías, por decir. ¿Y Paramonga por qué se caracteriza? Paramonga se caracteriza por su azúcar, por su empresa azucarera. ¿Ve? Puerto Supe, ¿por qué se caracteriza? Porque ellos están más a la expectativa, se dedican, están cerca al mar y siempre se caracteriza por A o por B, acción, etcétera, etcétera, etcétera. Y de una región, ¿por qué se caracteriza la región Lima, provincias? ¿Por qué se caracteriza la otra región en el norte, en el centro y en el sur? Arequipa, Puno, Cusco, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos tiene sus características propias. Y un país, ¿por qué se caracteriza el país? El Perú. ¿Por qué se caracteriza Venezuela? ¿Por qué se caracteriza Argentina? ¿Por qué se caracteriza Chile? ¿Por qué se caracteriza Estados Unidos? ¿Por qué se caracteriza España? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se denomina identidad. ¿Me están entendiendo, chiquitines? ¿Me están entendiendo, niños y niñas? Claro, pues agarren la onda. Cultura es la herencia social del hombre, claro. Es la herencia, lo que nos ha dejado el hombre. Eso es cultura. Gracias a su inteligencia, gracias a su razonamiento. Cultura es la manera de vivir de un pueblo, claro, sus costumbres, sus tradiciones, lo que yo siempre les he hablado sobre la danza de las tijeras en el sur del Perú. Lo que yo siempre les he hablado a mis alumnos, los negritos de Huánuco o de Huancavelica. Lo que siempre les he hablado a mis alumnos aquí en Ancash, donde se encuentra la cultura de Chavín, etcétera, etcétera, etcétera. O también podemos decir, es el legado. ¿Qué significa esa palabrita, legado? Legado. Lo que nos han dejado, pues, nuestros ancestros. Lo que nos han dejado, pues, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona recibe de su grupo el legado, lo que una persona recibe de su grupo, lo que una persona recibe de su comunidad, lo que una persona recibe de su sociedad, lo que una persona recibe de sus ancestros a través de las tradiciones, a través de los cuentos, a través de las leyendas, etcétera, etcétera. ¿Me están entendiendo? Muy bien. La cultura se expresa a través de ¿qué? De los rituales. Y cuando yo utilizo esta palabrita rituales, se me viene a la mente que una fecha fui a Huacho, donde Yanpunta, para que me saque la suerte, para que me diga qué suerte voy a tener en el futuro. Estuve desde las 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada, mi amigo Yanpunta, un brujito en Huacho. Eso es por lo que se llama los rituales, las cosas que uno va a ir escuchando, de repente se someten, etcétera, etcétera. A través de la música de la costa, la música andina y la música de la selva. ¿Sí? Esas son las culturas, se expresan a través de esos medios. A través de los vestidos o vestimentas, cómo se visten en la costa para bailar, por ejemplo, una marinera, cómo se visten en la zona andina, por ejemplo, para bailar una danza puneña, una danza huaracina, ancashina, una danza, etcétera, 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 arequipeña. Cómo la cultura se expresa a través de artes plásticas, eso los que agarran y empiezan a hacer la pinta,
Como por ejemplo, nosotros agarramos y empezamos a formar cultura a través de los cines. Hablando de cines, iba a haber en el sur del Perú, en el sur chico, un espacio grandototote para que proyecten películas, etcétera, etcétera, y vayan las personas con su automóvil para ver eso desde dentro del automóvil. Antes también había eso aquí en Limatapo. Eso no es una novedad, sino es ancestral, que están copiando, están plagiando. Eso es lo que han querido establecer en un espacio para nosotros, más o menos para 200 personas. Entonces, el ministerio respectivo o el Estado les ha dicho no. ¿Sí? Vamos a ver por qué les ha dicho no. Televisión también viene a ser cultura, se expresa. Nosotros empezamos a culturizarnos todos los días cuando estamos mirando, cuando estamos viendo los programas de televisión. ¿Sí? La fiesta. Ay, Dios mío, ahorita la fiesta está prohibido en la casa, en las reuniones, en las instituciones sociales. Está prohibida la fiesta, pues ya sabemos por qué, pero la fiesta viene a ser también una especie de cultura donde nos permite expresarnos como las personas que agarran y asisten a la fiesta, a conversar, a dialogar, a hacerse cuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la forma de hablar, la forma de hablar. Oye, ¿de dónde eres tú? Me parece que eres venezolano, ¿ah? Sí, soy venezolano. Oye, ¿de dónde eres tú? Me parece que eres argentino, ¿ah? Sí, soy argentino. Oye, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Brasil. Sí, 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 claro, se nota en tu forma, como estás hablando, etcétera, etcétera. Oye, ¿dónde eres tú? Yo soy criollo, de la costa. Oye, ¿dónde eres tú? Yo soy de la zona andina. Así se nota. ¿Y dónde eres tú? Yo soy de la selva. Pues, muy bien, ¿ya ven? Entonces, todo eso es la cultura que se expresa a través de los elementos que he mencionado. ¿Cuáles son esos aspectos que identifican una cultura? Los principales aspectos que identifican una cultura son los objetos materiales. 1. La visión del mundo. 2. La organización social. 3. Los saberes tradicionales. 4. Y la cultura y civilización, que lo vamos a ver. ¿Cómo es eso de objetos materiales que son aspectos que identifican una cultura? Los aspectos materiales, como por ejemplo las construcciones en el Cusco, las construcciones en Barranca, las construccionnes en Paramonga. Había una línea ferrocarrilera, ¿se acuerdan ustedes? Porque les ha contado el abuelo y la abuela por el centro de aquí de Barranca, por la avenida principal. Yo todavía he visto que venían los ferrocarriles cargando caña de Supe rumbo hacia Paramonga. Yo he visto los ferrocarriles, claro, de Guaito hacia Paramonga. Esos son pues las famosas construcciones, las viviendas, construir los lagos, las lagunas, etcétera, etcétera. ¿Qué otro objeto material tenemos que se identifican en la cultura? Las herramientas para chambear, las herramientas para trabajar en el campo, para trabajar en los hospitales, para trabajar en las postas médicas, para trabajar en la Policía Nacional, etc. Son las herramientas pues, que utilizamos en la costa, en la sierra y en la selva. ¿Y qué más? Otro objeto material,
los trajes, la moda en la costa, en la sierra y en la selva, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel mundial. Cómo se visten los ingleses, cómo se visten los americanos, cómo se visten los españoles, cómo se visten los de Grecia, etcétera, etcétera, etcétera. Trajes, pues, vestidos, pues, y de acuerdo a la moda, y de acuerdo a la estación. Y eso mucho tiene que ver con los diferentes medios de comunicación, y no me van a decir que no. Visión del mundo, ¿qué significa? ¿Qué idea tienes acerca del universo? ¿Qué visión? Porque hay misión y visión. Lo primero que tienes que hacer es visionar y luego ir y tomar acciones. La misión. Así como los apóstoles. Ellos tuvieron su misión, su visión y sus objetivos. ¿Sí? Visión del mundo. Principios que dan sentido a las creencias y valores de una comunidad. Organización social. Labor que cumplen las organizaciones sociales que rigen la vida comunitaria. Sociedad civil organizada. Por ejemplo, ahora en esta cuestión de epidemia que tenemos, las comunidades educativas, las comunidades locales, las comunidades organizadas, los organismos tienen que apoyar cumpliendo con esta situación del protocolo. Ya estamos descendiendo, ya estamos bajando, porque la comunidad tiene que tomar conciencia, tiene que defender su vida y la vida de la familia, la vida de las personas que viven en la comunidad. Por supuesto. Organización social, ya les he dicho, una sociedad civil organizada. Hay tantos desocupados para la chamba. Entonces tiene que ver ahí las empresas particulares, tiene que ver ahí el Estado y tiene que ver ahí la sociedad civil organizada. Exigir al Estado y a las empresas particulares para que crean puestos de colocación para los desocupados. A eso se refiere. Y existen saberes tradicionales, conocimientos ancestrales. Claro, pues viene el cuento, el relato, la leyenda del papá, de la mamá, de los abuelos, de los bisabuelos, y vamos a tener que llegar hasta ese enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa. El enfrentamiento entre dos o más personas no solamente ha sido de hoy. Por eso de repente se dividió el imperio del Tahuantinsuyo, un grupo organizado que estaban a favor de Huáscar y el otro grupo a favor de Atahualpa. Y fue un enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa. Ese es pues la zona, el aspecto ancestral, o sea, años que han sucedido esas cosas. Eso en la época del Perú prehispánico. Y en la época del Perú hispánico, el campo religioso, pues, ¿acaso nosotros en la vida ancestral no tuvimos una religión politeísta? ¿Y ahora qué religión tenemos en la época del virreinato? De la religión oficial. Y el idioma castellano, un punto. Y luego llegaremos a la época de ¿qué? A la época del virreinato y la república a partir de 1821. ¿Qué pasó en la época de la república? ¿Acaso no han habido enfrentamientos entre el poder ejecutivo y el poder legislativo? Eso no es de hoy nada más, eso es desde la época ancestral, enfrentamientos entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Profesor, ¿y cómo debería ser?
Eso tiene que proyectarse para el futuro. Que esta pandemia que nos está atacando, que sirva, digamos, como base para que desaparezca en forma gradual y lenta estos enfrentamientos que para mejorar el sector salud, para mejorar la calidad de la educación, sin estar en enfrentamientos y perdiendo el tiempo entre congresistas y ministros, etcétera, etcétera. Es que tiene que ser así, que esto de repente nos ha servido para algo. Tenemos, por ejemplo, medicina, la medicina tradicional. La medicina tradicional, eso está dentro de los saberes tradicionales, conocimientos ancestrales que permiten aprovechar los recursos que ofrece el ambiente. En la región de la costa, ¿qué cosa es lo que nos proporciona en la costa desde el mar? En la región andina, ¿qué nos proporciona? Y en la región de la selva, ¿qué nos está proporcionando? Y me voy a detener aquí en la región de la selva, esas cuestiones de lo que están utilizando como para los medicamentos. Aquí dice medicina tradicional. Medicina tradicional. Eso los han utilizado la coca, ¿se acuerdan ustedes, chiquillos? En la cultura de Maracas, la cultura de Nazca. La coca, ¿para qué? Para someter a una operación. Ellos agarraban para utilizar para que no sienta el dolor ese paciente. Cualquier cantidad tenemos en la selva, hierbas medicinales. Eso es el conocimiento vulgar. Ese es el conocimiento vulgar. Eso que está en Inca Pharma, al ladito en la calle, hay un señor, mi amigo, que vende toda clase de medicamentos, de hierbas, etcétera, etcétera. Yo simplemente tomaba allí mi quinoa, mi agüita de quinoa. Y al frente, a los 2, 3 metros nada más, está el conocimiento científico. Hay entonces conocimiento, y en esa esquina, al costado del Banco Interbank, hay conocimiento vulgar y hay conocimiento científico. El conocimiento científico, todo lo que despachan o venden, lo comercializan en la farmacia. Y el conocimiento vulgar, todo aquello que despacha o lo comercializa el chico que está ahí vendiendo sus productos. A eso se llama conocimiento vulgar. Inclusive, yo he tenido la oportunidad de algunos médicos tomando su agüita y su emoliente. ¿Y sabrán por qué? ¿Y para qué? ¿Sí? Ahí está el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Prácticas comunitarias son las técnicas que nos permiten entender cómo se comunican e interactúan las personas de una cultura. ¿Cómo? ¿A través de qué? Prácticas técnicas. A través de la tecnología, pues que la tecnología y la industrialización está creciendo en forma acelerada. Está creciendo en forma acelerada. Y sobre todo en los países desarrollados para mejorar la calidad de sus productos, pues. Y para dar, digamos, una especie de bienes y servicios. ¿Qué son los bienes? Son los aspectos materiales, pues. Y los servicios es el hombre, la persona, el sujeto, pues. Cultura y civilización. Cultura y civilización. No hay cultura sin civilización y no hay civilización sin cultura. El hombre piensa, luego lo materializa, claro. El hombre piensa. ¿Quién había pensado, por ejemplo, de crear, digamos, una refrigeradora en algún sitio, en algún lugar? ¿Y qué ha sucedido? De una vez que ha pensado, manos a la obra. La técnica.
utilizar de una vez a fabricar, digamos, televisores, refrigeradoras, radios, automóviles, aviones, etcétera, etcétera. El hombre piensa, luego lo materializa. Claro, pues. No hay cultura sin civilización y no hay civilización sin cultura. Ambos tienen que marchar en forma paralela y punto. La identidad cultural es dinámica. ¿Por qué la cultura, la identidad cultural es dinámica? En la costa, en la sierra y en la selva. Porque existen diferentes maneras de ser en el mundo. Diferentes maneras de ser en el mundo. La cultura de un grupo se va modificando debido a los conflictos internos y a las interacciones con otros grupos o sus sistemas culturales. La cultura se va modificando, la cultura se va superando. Ahora ya les dije a mis alumnos de otras secciones que ya no es así nomás fácil de agarrar y declarar una guerra y luego convocar a los soldados con sus armamentos, a cada uno de ellos, capacitarlos y luego prepararlos para el enfrentamiento bélico en la cancha o en el campo. Ya no. Hay organismos internacionales en donde se dedican a solucionar estos planteamientos. Los llama a los representantes del Perú y a los representantes de Chile en el Congreso Constituyente de La Haya para conversar, para charlar y decirles no va a haber enfrentamientos bélicos, sino lo que va a haber es cada uno presenta sus podríamos decir, sus proyectos, y nosotros lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar, lo vamos a leer y vamos a sacar una resolución. Es lo que ha sucedido, pues, con Chile y Perú en la Corte Internacional de La Haya sobre la cuestión del límite marítimo. Punto. Eso es lo que se denomina la cultura de un grupo se va modificando, el grupo A y el grupo B. Pero para ir modificando, de repente ese grupo, todos no están de acuerdo con lo que ha planificado o con lo que ha mencionado algún integrante de ese grupo. Y en este otro grupo también. O de repente entre grupos hay enfrentamientos, ¿sí? Hay identidad cultural, es dinámica. No es para siempre esa identidad cultural, sino va cambiando, va de menos a más. ¿Me han entendido, chiquitines? Muy bien. Les voy a dejar dos preguntitas. La primera pregunta, ¿ya tienes tu cuaderno ahí? ¿Ya tienes tu lápiz, lapicero allí? ¿Ya puedo dictar la primera pregunta? Muy bien. Escriban, averigua. Tú, primer año, averigua, conversa con tus amigos, con la familia, conversa en la sociedad, en la comunidad. ¿Cómo han cambiado las costumbres desde la época de tus abuelos? ¿Cómo han cambiado las costumbres desde la época de tus abuelos hasta la actualidad? Hace 50, 60, 80 años, ¿las costumbres y las tradiciones han cambiado o no han cambiado hasta el día de hoy? Que te cuente, que te narre, que te diga, no ha cambiado, hijo. Sí ha cambiado, hijo. Esto fue mejor que ahora, que por aquí, que por allá, pero tú vas tomando nota y los puntos más importantes vas anotando. 2. Explique la diferencia entre conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Cuando estás
respondiendo a esta pregunta, si es conocimiento vulgar, agarra y métete a la selva imaginariamente. Estás en todo el corazón de la selva, que hay cualquier cantidad de productos, vegetales sobre todo, que sirven ¿para qué? Para medicina. Por eso los grandes empresarios de esta especialidad van para allá, en forma legal o ilegal, pero están explotando nuestros recursos naturales de la selva. Entonces la pregunta 2 dice, explique la diferencia entre conocimiento vulgar y conocimiento científico. ¿Dónde está la diferencia? Imagínense lo que les he hablado, la farmacia Inca Pharma. Y al frentecito, nada más al costadito, vendiendo sus emolientes, vendiendo su quinoa, vendiendo sus productos no científicos, pero por costumbre, por tradición, lo están haciendo. ¿Me han entendido? Muy bien, hay que subirlo, por favor. ¿Ya? Gracias, alumnos y alumnas chiquitines.